Buenas noches, nos encontramos en Costa Rica, en San Pablo, en el CEFEC, Centro Católico de Formación, para continuar con nuestro curso del Beato. Ya le decimos Beato porque ya está la declaración. Moisés Lira Serafín, en su sesión cuarta. Recordemos que el lema es: en mi debilidad está mi fuerza. Comenzamos, como lo hemos hecho antes, con la oración de la consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en Cristo Jesús, para gloria del Padre, aumento y santificación de los sacerdotes y la salvación del mundo. Amén. Vamos a abordar un tema especialmente importante en la vida del Padre Moisés, porque es el aspecto de su fundación, sus hijas, las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, felizmente extendidas en varias partes del mundo, estarán de acuerdo que uno de los frutos sacerdotales más importantes de nuestro nuevo beato es haber dado vida a un instituto religioso femenino que tiene una tarea pues muy hermosa, porque es llevar la caridad. Miren, el alma que tiene un gusto grande en complacer a nuestro Señor, que ve a Jesús, busca a Jesús, esa alma obra por amor y le manifiesta de mil maneras su amor. Es un pensamiento del Padre Moisés. Cuando una persona ama, busca dar muchos regalos, y creo que la congregación de las hermanas de la Caridad de María Inmaculada es un regalo de Dios a la iglesia, pero también de Él a Jesús. Vamos a escuchar. Miren, el Padre Moisés escribió este texto: la misión que Dios puso sobre mí al traerme al mundo es precisamente la de intensificar ese espíritu de olvido propio, de humildad en lo natural y en lo sobrenatural. Quizá si Dios me hubiera puesto esto, yo hubiera dicho no, pero Dios me fue llevando sin duda. Claro que ustedes, como mis hijas, es un texto que le escribe después a sus hijas ya fundadas, son mis queridas colaboradoras, las continuadoras que darán mucha gloria a nuestro Señor. Él pensaba que sus hijas eran una continuidad de su sacerdocio. Bueno, el fundador de un instituto religioso se sabe colaborador del Espíritu Santo, a través del cual Dios hace presente. Yo no diría tanto que una nueva espiritualidad, porque la espiritualidad de la cruz, pues es una espiritualidad que brota del Evangelio. Simplemente son como nuevos chispazos para que nosotros nos acordemos de algún aspecto del Evangelio. El Padre Moisés, lo hemos visto, vivía con intensidad su espíritu, la espiritualidad de la cruz. Y dentro de esa gran corriente encuentra algunos aspectos nuevos que responden a unas realidades distintas y a unas necesidades diferentes, o que él se encuentra en el momento en que le toca vivir.
Vamos a transportarnos a 1934. Está vivo el padre Félix, está viva la señora Cabrera. Moisés es, como les dijimos en la anterior, es llevado a la nueva comunidad de los misioneros del Espíritu Santo que está en el Templo de San Felipe, en el centro de la Ciudad de México. Si le hubieran dicho al padre Moisés cuando entró para ahí, oye, aquí vas a quedar en este altar, van a reposar tus restos, no se lo hubiera creído. Bueno, el padre Moisés solía ser muy cercano a la gente y en ese lugar, pues ya varios de ustedes conocen ese lugar de San Felipe, que están los confesionarios, por cierto, antiguos, pero siempre están con un sacerdote adentro, por eso la gente entra. Entonces ahí empezó a tratar a personas de todas clases sociales. Y él, pues fue un hombre que fue muy fiel a ese ministerio, que por otro lado, pues es un ministerio que los sacerdotes siempre, creo, la mayoría, valoramos mucho, pero no deja de ser complejo, cansado, en momentos agotador. Y al padre Moisés escribía esto: no debo ser de ningún rango social. Aquí en este lugar llegan de todos, pues a todos atiendo. Mi vida es muy pobre y yo debo de abrirme a todas las personas que lleguen aquí. Entonces, a todas las personas que lleguen ahí, por ahí del año, estamos en 1932, les dije, ahí, no, les dije 34, pero ahora nos vamos un poquito atrás. 2 años antes había llegado ahí, a su confesionario, una señorita llamada Teresa Martínez, quien era su dirigida, pues ya de años, y ella había entrado con las religiosas del Verbo Encarnado, que son, pues ustedes conocen esa fundación, que son la fundación del padre de la madre Matel, y que nuestro padre Félix había también tenido mucho trato con ellas. Bueno, esta señorita Tere había sido novicia, pero por distintos motivos relacionados con problemas de su familia, salió de la congregación. Al regresar con su familia, pues buscó al padre Moisés, que había sido su director, y entonces, una vez que lo encontró, le dice lo siguiente: padre, quizá le cause risa lo que voy a decirle, pero desde hace tiempo, al ver que no podía permanecer en el convento y que hay tantas almas como yo que por diversas causas no podían realizar sus deseos de consagrarse a Dios en un convento, he pensado fundar una congregación de religiosas en el mundo. Esto era algo impensable, ¿verdad? Religiosas en el mundo. Tal vez algo raro en el campo de la iglesia. Es que entonces, no sé, esto es lo que nosotros conocemos hoy como institutos seculares. Pues estamos en 1932, era casi imposible, o sea, no se pensaba. Pero que me imagino que daría mucha gloria a Dios y haría mucho bien a las almas. Esta fue la primera luz que el padre Moisés recibió para la fundación. Pasado aproximadamente un año, el padre, en contacto con Teresa, ella le va a presentar a otra señorita que se llamaba Amalia Garduño, que también era su dirigida, es decir, hicieron como un clic ahí, porque también ella tenía la inquietud de hacer el bien. Teresa describe así a su compañera Amalia: era un alma muy dotada, tenía muchísimas cualidades, con su caridad nada vulgar, que seguía muy de cerca las enseñanzas del Divino Maestro y que quería en su ardiente caridad llevar a la perfección las obras de misericordia. Y así el deseo que había germinado en su corazón, en el corazón de Amalia, abarcaba el mundo entero, todo el necesitado. Ustedes piensen en las obras de misericordia, pues abarcan todas las necesidades.
Y sigue diciendo Teresa, quería una obra en la cual se abriera la puerta a todo el que llamara, sin pedir más requisito que el de la necesidad. Fíjense que esta es una idea evangélica que parece muy normal, pero no, es muy revolucionaria. Nosotros casi siempre hacemos tajadas, la caridad para este grupo, la caridad, esos no. Entonces, la intuición de esta buena mujer era tenderle la mano al niño, al anciano, al enfermo, al desvalido, al pobre en su miseria y al rico en su tristeza, a la mujer caída, en fin, a todo el que necesitara una mano amiga en sus miserias, ya físicas o morales, pero en una forma fácil, sin requisitos. Te voy a ayudar como el centro de salud mexicano y costarricense. Venga dentro de 6 meses para que le ayude. No. Puerta siempre abierta para ayudar. Esa era la idea de la señorita. A ver, es una idea muy evangélica, muy hermosa y a veces muy irrealizable, todo esto junto. Entonces, con la intención de que compartieran sus ideales y que se fueran clarificando la voluntad de Dios, el padre Moisés les sugirió que se reunieran. Aquí es donde empiezan los problemas. Como dice el dicho popular, no voy a ironizar, nosotros tenemos que saber que la santidad se teje en medio de la defectualidad de las personas. Y el dicho popular dice, mujeres juntas, ni difuntas. Pero bueno, no, a las monjitas no se rían. Digo yo, en este sentido, ¿verdad? Porque las dos tenían ideas. Entonces, 2 gallinas en un corral. Se reunían periódicamente, algunas ocasiones lo hacían ellas solas, otras veces se reunían con el padre Moisés. Obviamente, el padre Moisés, que era el director, pues iba marcando el paso. Posteriormente se integró a ese grupo de 2 otra señorita más, Francisca Ávila. Estando en ese proceso de discernimiento, entonces el padre Félix vivía todavía. El padre Félix tenía un gran carisma para reunir mujeres, juntarlas, organizarlas, darles una tarea. Entonces, pues muy atinadamente el padre Moisés le contó al padre Félix, le contaba todo, era su director, y entonces le va a sugerir que organizara algo en favor de aquellas personas que apoyaban a los sacerdotes en su ministerio. Fíjense la idea del padre Félix, me llamó muchísimo la atención, porque aquí se encuentran como esas almitas varias de ustedes. Nuestro reverendo padre Félix, esto lo escribe el padre Moisés, me dijo que de entre mis hijas de confesión encontró en la señorita Amalia, que ya la conocemos, y en la señorita Teresa, que ya la conocemos, una ayuda excelente para la obra de la cual se ocupaba él, la de ayudar a los judíos. Esta era una, bueno, yo no quiero decir cosas raras, pero era una cosa rarísima del padre Félix que le dio por ayudar a la conversión de los judíos y andaba buscando cosas. Porque es que la caridad es así, ¿verdad? Él veía que los judíos, como eran tan malotes que no habían respondido, y organizó una liga. Entonces dijo, estas señoritas pueden ayudar. Entonces, y el padre Moisés, que era un santo, no dijo nada. Nuestro padre Félix me dijo más adelante, estas almas, las que ayudan a los sacerdotes, y muchas otras que se han prestado para ayudar a los sacerdotes en su ministerio, después se encuentran en circunstancias tristes. Fíjense por qué. Generalmente las señoras o señoritas que trabajan ayudando a hacer el bien, como ustedes, después se ven en circunstancias difíciles, se quedan solas, pierden a sus padres, sus atractivos, ya ven que también se pierden los atractivos, pierden sus atractivos, sus fuerzas, o sea, se vuelven pasadas de moda. Y luego van a morir
enteramente solas y muchas veces mueren abandonadas. Fíjese la profundidad de la reflexión. Precisamente esas almas que nos ayudan a nosotros, los sacerdotes, luego son las que mueren solas. Y nuestro padre Félix me dijo, ¿por qué no organiza algo para que se ayuden? Y empezamos luego a formar un grupito. Entonces, miren, la caridad también pasa por ahí. Yo les voy a contar una cosa, pero prométanme que no se van a reír. Es una cosa muy, muy interesante. Prométanme que no se van a reír. Yo estuve unos mesecitos viviendo, pues porque por azares del destino, en Glasgow, en Escocia. Entonces yo tenía un viejito que era párroco, que era muy amigo mío. Me quería mucho, vino a mi ordenación con mis papás. Entonces en una de esas idas, él me hizo 2 favores. Me hizo, cuando estaba empezando el mundo del SIDA, me hizo ir a un hospital y abrazar a un sidoso cuando les tiraban la comida. Y él me dijo, no, pues era un santo, es el padre Willy. Y el segundo favor que me hizo es este que quiero contar en relación a la vida religiosa. No se rían. Me dijo, ven, te voy a llevar a algo muy especial. Entonces ya, pues yo, ¿qué? ¿A dónde me voy a llevar? Y de repente, ay, es que da risa. No se ría. Tocamos la puerta y salió una hermana vestida de monja. Yo volteé, ¿qué le pasa? Y luego, dice, ay, le voy a hablar a la madre general. Bueno, ya. ¿Sabes? Llega la madre general, así caminando toda chueca. Ay, madre, pleased to meet you. Y luego sale la ecónoma general, y todas chuecas. Y entonces, pues yo no me reí, ¿cómo me iba a reír? Pero me llamó muchísimo la atención. Y después me dijo el padre Willy, me dijo, mira, es que un sacerdote de una parroquia de aquí tenía una dirigida que estaba con parálisis de todo y que tenía vocación religiosa. En ningún instituto la aceptaron. Y entonces le dijo, vamos a fundar un instituto de Anticapati. Y entonces todas de la congregación, una caminaba para acá, otra caminaba para allá, una tenía las manos así, la otra así. Y fundó, no, sí, o sea, mentalmente sí, porque fundó una congregación de puras hermanas que en ningún instituto las aceptaban, ¿verdad? Entonces aquí no es eso, pero sí, lo que quiero decir es que nuestro padre vio y sintió y le transmite al padre Moisés, oiga, pues hay que cuidar a estas personas que ayudan siempre a los sacerdotes. Son las que peor terminan y son las que más han ayudado. Yo no voy a fundar todavía. Todavía, el domingo empezamos. Bueno, a la base de la fundación hay, esto que íbamos diciendo, un tercer eslabón que urgió al padre Moisés en el confesionario. Organizar algo para todas aquellas religiosas que por diferentes motivos salían de sus congregaciones, como habíamos dicho ¿de quién? ¿Quién había salido? Teresa. No pudiendo cumplir, por lo que no se cumplían sus deseos de ser religiosas. Es decir, sentían la vocación, pero tenían alguna cosa, ¿verdad? Él quería una organización donde fueran aceptadas aquellas jóvenes a las que se les habían cerrado las puertas, pues en otros institutos. Bueno, el proceso de discernimiento lo hizo con estas 2 mujeres, Amalia Garduño y Teresa Martínez, que ya hemos mencionado a las 2, con quienes compartió su ideal de ser apóstoles de la bondad. A ver, hay un dicho popular que dice, Dios los hace y ellos se juntan. A ver, los 3 tenían grandes deseos de amar a Dios, pero de ayudar. Con ellas platicó y rumió a la luz del Espíritu Santo
cuál sería la voluntad de Dios, y fue con ellas que inició la obra de la caridad y apostolado social, como llamaron a su fundación, que estaría formada por religiosas en el mundo que debidamente preparadas se dedicaran a atender todo necesitado, llegando incluso a los ámbitos a donde las religiosas de convento no podían llegar. Es que no se podía entender, como ya dijimos, no voy a estar repite y repite, que una religiosa no viviera en convento. No había ese concepto. Con tan nobles ideales se llegó el día en que se bendijo la primera casita, el 29 de marzo, por eso dijimos, de 1934, la cual se encontraba ubicada en el barrio de Peralvillo. Su índole fue una casa hogar, hagan de cuenta, la primera huésped fue la señorita Magdalena Villegas. Esta casa hogar fue en donde se encontró el mejor lugar, bueno, ahí estuvieron muy poco tiempo porque encontraron otro lugar en otra calle, y ahí la señorita Ana María, que ya la conocemos, amablemente prestó la casa y posteriormente la donó a la obra naciente, siendo ella la primera hermana interna, la hermana Anita, perdón, Anita. Fue una casita donde se celebró la primera misa, estaba en la calle de Martí, en una casa de la congregación, la primera. ¿Y a quién crees que escogieron para que dijera la primera misa? Conociendo al padre Moisés, ¿a quién escogió? Al padre Félix Rouvier, elegido para tan solemne acto, quien gustoso hacer, le encantaba, al padre Félix le encantaba el mundo de las religiosas. Y tenía razón, porque era una manera de extender la caridad. Entonces, el segundo acto de la naciente obra de caridad fue la consagración de sus miembros, y se llevó a cabo en la Capilla de la Inmaculada, anexa al Templo Expiatorio de San Felipe. Ahí, ustedes saben, esa casa ya la conocen. El padre Moisés consagró a las dos primeras y les impuso como signo externo una medalla de la Santísima Virgen, al tiempo que pronunciaron la fórmula de profesión que el mismo padre Moisés preparó. Con este acto quedó formalmente fundada la obra de caridad y apostolado social. Fue el primer título que se le dio, a la que, y también se escogió un nombre, o sea, sería como hijas eucarísticas de la caridad. Entonces, mira, como superiora se nombró a la señorita Amalia Garduño, y como primera hermana a la señorita Teresa Martínez. Eran las dos primeras. Pronto llegaron, miren qué bonita, esa es la Virgen de la Inmaculada. Por eso estas hermanas van a irse acercando cada vez más a esta imagen maravillosa, no a esta, sino a la verdadera, a María Inmaculada. Entonces pronto llegaron señoras y señoritas a pedir ser admitidas en la fundación, porque era una obra establecida para hacer la caridad en todas sus formas, conformada por personas cuyo único requisito que se les pedía es que quisieran hacer el bien y en cuyas relaciones existiera el propósito de ayudarse mutuamente. Pues como es lógico, la mayoría de las señoritas que iban llegando, se corría la voz entre las dirigidas del padre Moisés, pero ante las inquietudes vocacionales de los nuevos miembros, muy pronto el grupo tuvo que hacer más amplio el margen de opciones para quienes querían pertenecer a la obra, por lo que se pensó en un grupo de religiosas internas. Acuérdense que eran señoritas
consagradas que salían a la calle a hacer el bien. Pero pronto se dijo, no, yo creo que también estaría bien, porque unas queremos no estar en la calle, sino estar bajo un régimen religioso. Entonces, la primera señorita de esto fue la señorita Ana María Zuviría, quien recibió la medalla de postulante el 8 de septiembre de 34. Y a partir de entonces, el grupo de señoritas religiosas en el mundo, como se llamaba, constaba de dos grupos, las externas y las internas. Se van entendiendo, van llevando el hilo. Bueno, no es una historia fácil. Miren, todas las historias de los institutos religiosos pasan siempre por crisis. Es raro el instituto que no. Y bueno, cuando se va fundando y hay muchas opiniones, pues pasa lo que pasa, ¿verdad? Las hermanas externas vivían en sus casas, de donde acudían durante el día a las casitas para apoyar a las internas en la actividad apostólica. Otras se dirigían a diferentes centros de apostolado donde realizaban su misión. Imagínense cómo es ese movimiento. Han de cuenta que ustedes se van con sus papás, se lavan las manos en la mañana, se bañan, desayunan y a las casitas para ver qué trabajo había que realizar. Y luego regresan en la noche. Entonces, tanto las externas como las internas se reunían los domingos en la casita, digamos la casita madre, que estaba en la calle de Martí, donde el Padre Moisés, a través de una plática, las iba formando en el espíritu de la infancia espiritual. Acuérdense en el capítulo anterior cómo con las pasionistas, aquellas que habían sido echadas por la guerra cristera, el Padre Moisés hacía lo mismo. Las juntaba el domingo, les daba retiro, hacían convivencia, hacían adoración. Bueno, aquí ya más formalmente, entonces, ahí también era la oportunidad de compartir el trabajo pastoral que cada una desempeñaba durante la semana. A ver, ¿usted qué hizo? Ah, no, pues yo visité enfermos. Yo, pues sí, fui al hospital de cancerosos. Yo estuve en el hospital de niños. No, nosotras estuvimos toda la mañana del sábado y del domingo en la catequesis. Otras atendían matrimonios. No, pues aquí hay un montón de gente que se anda divorciando y necesita, y los sacerdotes no se dan abasto. Unas más andaban tras las ovejas perdidas, las mujeres de la calle, en los mercados. O sea, miren, de verdad, trabajos heroicos, si los vemos desde acá. Y otras apoyaban el apostolado que se realizaba pues en las mismas casitas. Por su parte, el Padre Moisés aprovechaba para impulsarlas a continuar haciendo el bien en ellas. Sobre todo, les inyectaba el amor que en él era como un fuego devorador. O sea, el Padre Moisés deseaba también. Por eso hicieron clic, ¿verdad? Deseaba hacer el bien. El 8 de diciembre de 34, el Padre Moisés impuso el velo de novicias a las señoritas Amalia y Teresa e hicieron su primera profesión. Para estas fechas, la obra de caridad de religiosas en el mundo continuaba pues con la naturaleza en que nació, que las hacía semejante a lo que hoy se parece un instituto secular. Si ustedes ven las consagradas del Opus Dei, pues son esto. O las de, ¿cómo se llaman? Las de esas, otras. Las teresianas del Padre Poveda. Bueno, y entonces, pero no había venido el Concilio Vaticano. La obra de caridad continuó ensanchándose con la llegada de nuevos miembros y su vida continuó entre apostolado, fundaciones, encuentros fraternos y oración. Es interesante ver que cuando se empieza una organización y hay una direccionalidad, entonces empieza. Estas fotos ya son después, ¿verdad?
Pero vean qué grupos, qué cantidad de mujeres. Imagínense ustedes ahí sentadas, destinadas a hacer la caridad. Bueno, para 1935 la idea de organizarse como instituto religioso había comenzado a abrirse paso, se hizo presente en varios miembros de la obra y varios misioneros del Espíritu Santo. Aquí también hay eso, ¿verdad? Cuando meten el pico y la nariz los misioneros en la dirección. No, pues es que el padre Moisés, ¿cómo se le ocurre hacer un grupo de señoritas y que no estén en un convento? Algo así ha de haber sido. Entonces los misioneros empiezan a sugerir y uno de los obispos que las visitó, pues, a ver, yo digo, pues era el tiempo y nuestro Señor tiene sus caminos, ¿verdad? Pero todo el mundo veía algo raro, como estas mujeres, pues no son religiosas, nomás están consagradas. No, qué raro. Bueno, el padre Moisés, que era humilde, atendiendo el deseo de sus hijas, de los consejos que les daban los misioneros, de la intervención de aquel obispo, las invitó que en un clima de oración a esas monjitas, o bueno, esas hermanas no eran monjitas, que en un clima de oración dialogaran con la intención de, a ver, vamos a clarificar, nosotros queremos esto, pero realmente ¿qué quiere Dios? Estas voces que están surgiendo, vamos a discernirlo. Es una actitud de una persona muy virtuosa. El padre Moisés pudo haber dicho, no, aquí el papá soy yo, el del carisma soy yo, padre Félix, hágase para allá, misioneros del Espíritu Santo, no se metan con mi obra. No hizo eso. Él pensó, mejor sí, vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Bueno, entonces la propuesta de organizarse como instituto religioso se aprobó y juntos comenzaron a dar los pasos eclesiásticos necesarios. A ver, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a ver al obispo, hay que pedirle esto, hay que pedirle lo otro. Bueno, por tal motivo, el 16 de octubre de 1935, presentaron un informe de la obra, lo que habían hecho hasta ese momento, al arzobispo de México, Monseñor Pascual Díaz y Barreto. Ustedes que son estudiosas y estudiosos de la espiritualidad de la cruz, tendrían que saber quién es Pascual Díaz y Barreto, arzobispo de México, jesuita, que fue primero obispo de Tabasco, que fue un delegado de la Conferencia Episcopal Mexicana para tratar los asuntos de los arreglos. Era un personaje, era muy cercano a doña Concha Cabrera y al padre Félix, o sea, lo conocían, era jesuita como el Papa, muy inteligente don Pascualón, y entonces le solicitaron ser aprobadas como Pía Unión. Es el primer paso para constituir una congregación religiosa. Y ante la diversidad de los miembros que constituían la obra, en el informe explicitaron los 4 grupos que la formaban. Pues eran un montón, miren. Y ahí se ven como 2 estilos, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cuáles grupos. El primer grupo, vida contemplativa. Personas dedicadas a la adoración día y noche. Qué bonito. Mujeres que no querían salir, que querían estar adorando al Señor. Segundo grupo, vida apostólica. Personas de vida activa que puedan vivir en las casas de la agrupación. Tenemos esta casita en la calle de Martí, ahí vivimos las que estamos destinadas a la vida apostólica. Tercer grupo, personas de vida activa que no pudieron vivir en las casas de la agrupación por distintas cosas. Tengo que cuidar a mi mamacita en la noche o lo que fuera, pero que pudieran realizar su apostolado permaneciendo en sus casas con un reglamento establecido. El religioso siempre tiene un reglamento, por eso es clero regular, no porque seamos regularmente malos, sino porque tenemos una regla.
Y el cuarto grupo, las casadas y viudas, podrían pertenecer a la agrupación como colaboradoras. Esto es una intención genial. En las obras de la cruz, pues hay muchas, las de alianza pueden ser viudas y casadas, también las del apostolado, observando un reglamento amplio hasta que puedan dedicarse de lleno a la agrupación. La amplitud que se dio en los diferentes grupos pone de manifiesto la diversidad de personas que conformaban en los primeros años este grupo y que la intención era que todas tuvieran un lugar en ella. Es decir, no, aquí la que viene tiene un lugar. Con el tiempo los grupos se fueron simplificando. O sea, también el tiempo y la experiencia hace que se vaya bien. No, pues esto no se puede sostener, esto es muy difícil, aquí se pelean por esto, hay que ver cómo. Entonces los grupos se simplificaron y se redujeron a 3. 1, vida de oración. 2, vida activa, las internas. Y 3, vida activa, las externas. ¿Cuál quitamos? La cuarta. ¿Cuál era la cuarta? Casadas y viudas. Bueno, entonces, como fundador el padre Moisés todo lo realizó con el permiso y apoyo del padre Félix. No había paso que no le consultaba. Y de cada paso que daba con la obra, le informaba e incluso le consultaba. Nuestro padre, ¿usted cree que el desayuno sea a las 7 o es muy temprano? No, es muy temprano. Póngalo a las 6:30. Así diría Peña Nieto, es un chiste malo. Bueno, cambio del padre Moisés a Celaya. Es otra de las cosas, pues, duras de la historia de un fundador en una vida religiosa personal. Fíjese, nuestro padre sabía todo el rollo del padre Moisés. Nuestro padre Félix había ayudado a organizar aquello. Y luego tiene el hermoso detalle de hacer que el padre Moisés obedezca. Para mayo de 1936, las hermanas eucarísticas de la Caridad contaban con 2 casas. Una en el Distrito Federal, que estaba ubicada en la calle Martí, y la casita de Primavera, otra calle Primavera, facilitada por el señor don Manuel del Portillo y su esposa, María Eugenia Cano. Miren, que pongamos los nombres de los laicos que dieron ayuda es importante, simplemente para decirles a ustedes, laicas ricas, que pueden donar sus cosas a obras de beneficencia. Es eso. A ver, hay un eterno agradecimiento a los laicos que han hecho estas cosas. En la historia de los misioneros cada rato sale que la señora Sainz, quién sabe qué, donó la casa, y dices, ay Dios santo, ¿qué pensarían los hijos? Pero hacen un bien que trasciende. Entonces, aquí doña Maru y don Manu regalan esa casa para que se establezca el noviciado. Y se encontraban además con un asilo para enfermos y ancianos en Matehuala, un lugar de trabajo, ¿verdad? Las vocaciones seguían llegando, así como también las solicitudes de nuevas fundaciones. Siempre que hay un fin de caridad que se expresa de esta manera las obras de misericordia, hay vocaciones. Espero en Dios que las hermanas ahorita, en este siglo XXI tan pervertido en tantas cosas, sigan teniendo vocaciones porque ellas se dedican a llevar la caridad. Ahorita van a ver de qué cosas. Entonces, pues el padre Moisés, por su parte, el pobre, pues obedece, ¿verdad? Y se va a Celaya y las despide con esas palabritas. Las cosas de Dios, queridas hermanas, no se riegan con rocío de agua de colonia, ni se riegan con agua fresca de horchata. Se rocían con sufrimiento, con lágrimas, con el dolor, con las lágrimas del corazón. En una palabra,
El sufrimiento les toca principalmente a las que están arriba y después a las demás. Ese sufrimiento viene de una manera o de otra. En el fondo de sus almas, tengan muy presente que todas las obras de Dios se riegan con sangre para que sean fecundas. ¡Ay, qué fuerte!, ¿verdad? Pero esa es la pedagogía de la cruz. No hay más. El Padre Moisés había vivido la espiritualidad de la cruz en plenitud. No quiere decir que no le dolía la separación, al revés. Y no quiere decir que no pensaba más allá, pues sí pensaría. Pero aquí dice, si el grano de trigo no muere y se corrompe, no dará fruto. Vale hacer la misma comparación en este caso. Si no hay sangre, si no hay sufrimiento, si no hay dolor, ninguna obra vale la pena. En palabras coloquiales, el que quiera azul celeste, que le cueste. Ahora, con motivo de mi separación, me voy a retirar de vosotras, pero no me voy a retirar. Naturalmente, al dar este arrancón, yo tengo que sufrir por todas y cada una de las almas que Dios me ha encomendado y con mayor razón con las que forman la casita. A ustedes no les tengo que preguntar si sufren o no, ya lo sé. Sobre todo las que están arriba deben sufrir. Claro, las más cercanas, que eran las que discernían con él, las que discutían con él. Pero recuerden que si no se riegan las obras de Dios con lágrimas, no serán fecundas. Viene el sufrimiento y vendrá la fecundidad irremisiblemente. Lo que pasa en las personas físicas pasa en las personas morales. Por eso, todas muy mujercitas y muy varoniles van a regar la obra con sufrimiento. La que no se deja inmolar no sirve para nada. Ándale pues, para que no se confundieran. El cambio trajo consigo sufrimientos, obviamente, y uno piensa, ¿y el padre Félix por qué hizo eso? Y yo diría, contestaría como el gachupín. Tanto el padre Moisés, que le dolía dejar a su obra como una plantita recién sembrada, como a sus hijas que se sentían como huérfanas ante la separación de su fundador. Qué cierto estaba el padre Moisés de lo que le decía. Las obras de Dios, hermanas, se rocían con el sufrimiento. Pues ahora este acontecimiento se interpretaba o se interpreta esto que pasó como algo providencial. Porque gracias a eso siempre los caminos de Dios. Uno dice, es lo más tonto que se puede hacer, quitarlo si está en el pleno desarrollo la obra. Eso es lo que uno piensa humanamente. Pero esa separación se conservan o se hizo que se conservaran las cartas que él envió para que se leyeran en los reuniones de los domingos en la casita. Algunas son de carácter formativo y otras de la transmisión del carisma. Entonces, sin querer queriendo, el Padre fue organizando, pasando por su corazón y por su intelecto, el carisma. Si hubiera estado ahí, pues se hubieran perdido palabras. Y en cambio aquí les escribió, él se obligó a sentarse y a organizar. Bueno, ¿a dónde fue a dar? Pues al templo de la Merced, que había sido erigido como templo expiatorio el año de 1934 por Monseñor Luis María Martínez. ¿Se acuerdan? Yo aquí no les quiero decir mucho más. Todo esto está escrito en la historia de los misioneros del Espíritu Santo, en el tomo 2A. Ahí pueden encontrar todo lo que hicieron, cómo fue la sociedad de Celaya, cómo se portó el padre Moisés en su perdón, en su comunidad de la Merced. Lo que sí les puedo decir es que era un hombre
absolutamente entregado a su misión, un gran impulsor y un sujeto activo de la pastoral. Él, sobre todo, buscó darse a todos, ¿verdad? Para él, esta idea de la caridad es para todos. ¿Cómo vamos a decir? Hombres, mujeres, personas de edad, adultos, jóvenes, niños, sanos, enfermos, ricos, pobres, intelectuales, personas del campo, sencillas. Sin embargo, otra vez fueron los niños uno de los destinatarios más favorecidos por su ministerio. Le atraía el mundo de la infancia. ¿Y qué hacía por ellos? Pues los organizaba la catequesis, el grupo de monaguillos, que nosotros le llamamos acólitos, para que los niños tuvieran una responsabilidad, tuvieran su trajecito, actuaran en las liturgias, se formaran. Y esa es una cantera vocacional. Bueno, él encontró en un hermano coadjutor que se llamaba Juan Manuel González, un gran colaborador. A donde estaban los dos formaban grupos grandísimos de catecismo y de monaguillos, acólitos. Y entonces les daba una formación integral, abarcaba instrucción de todo tipo, porque luego venían de familias que no los atendían. Formación humana, formación espiritual. A ver, niño, no se come así, cierre la boca. A ver, no atropella de todo, ¿verdad? No atropella a los demás. A ver, sáquese el chicle, ahorita estamos en la iglesia. Bueno, el servicio que prestaba a los acólitos exigía su presencia en la Eucaristía, el rosario y los domingos en el rezo del trisagio a la Santísima Trinidad, por lo cual los niños pasaban gran parte de su tiempo libre en la iglesia y lo hacían con gusto. Esto gracias al ingenio del Padre Moisés para mantener vivo su interés. Miren, yo tengo una experiencia. Cuando una persona, la que sea, le da a la otra que tiene enfrente la categoría de ser humano, es decir, tú me importas, me interesas, tú para mí eres alguien. Cuando uno hace eso, pues la gente se engancha. Yo me acuerdo de niño que me criticaban mis hermanos porque yo tenía amistad con tías. Yo era un niño y iba a ver a mi tía Emma Ceballos, que tenía 85, a mi tía Lore Reyes Retana, a mi tía Lolita. Y decía, ay, ¿pero por qué? Porque yo era súper preguntón. Y entonces llegaba, pero mis tías me daban mi lugar. Yo me sentaba y decía, oye tía, ¿y tú quieres a mi tío Augusto? Sí, Carlitos, sí. Oye, ¿y te da dinero? Todo preguntaba. Ay, Carlitos, qué preguntoncito eres. Pero yo, y ellas y yo hicimos a lo largo de la vida, a mí me tocó enterrar a muchas de ellas. Y yo lloraba fuerte porque me interesé, porque ellas se interesaron. Y ese era lo que transmitía con los niños Moisés. Un niño para el Padre Moisés era importante. ¿Cuántas veces, aplico todo esto con una experiencia personal, pero cuántas veces los adultos no nos importan los niños? No des lata, cállate. O nos importan de una manera obscena. Es decir, estamos encima de los niños, los papás. No, de una manera natural. Es decir, ver el bien del otro. Eso era lo que hacía él. Tuvo un carisma muy particular. A donde llegaba, formaba ese grupo, los atendía de maravilla, les daba pláticas. Imagínense, preocuparse un sacerdote formado por dar pláticas a los niños. No solo los enseñaba a mover, y luego les daba prácticas aquí. A ver, a mí me ha costado trabajo hacerlo con ustedes que son adultotes, la práctica para mover la vinajera,
los enseñaba a formarse espiritualmente, los enseñaba que debían desempeñar su trabajo de monaguillos como una expresión de amor a Jesús. A quien, a ver, ayúdame, ay, me da vergüenza. Es una expresión de amor a Jesús, estás en el altar, en el sacrificio. Pues esto les transmitía Moisés a los niños, para que ustedes, cuando les pase esto, vean que es un privilegio. También los llevaba de paseo, les organizaba sus torneos de fútbol. O sea, Moisés se hacía uno con ellos. La intención de los grupos era formar auténticos cristianos que en el futuro fueran buenos padres de familia, pero también suscitar vocaciones, especialmente para los misioneros. Varios de esos niños luego van a entrar a ser misioneros. Muchos recuerdan al padre Moisés. Bueno, algunos ya se han ido muriendo. Algo que recuerdan con agrado quienes fueron sus acólitos es que se hizo una tradición que, llegada la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, el padre Moisés y el hermano Manuel hacían acto de presencia en la escuela apostólica que estaba en Tlalpan con su grupo de acólitos para participar en el fabuloso juego de blancos y azules, que eran juegos deportivos en donde los niños se dividían en blanco y azul, que eran los colores de la Inmaculada, para poder competir, y los trofeos y las medallas que ganaban se las entregaban a la Inmaculada. Les organizaba todo un paseo cuyo objetivo tenía un fuerte tinte vocacional, que los acólitos, al entrar en contacto con los apostólicos, se entusiasmaban por la vida religiosa y sacerdotal. Entonces había todo un trasfondo de pastoral vocacional. Pero es eso, les digo, en el fondo está el interés del padrecito por este niño y su futuro, su salvación. Bueno, el 24 de septiembre de 1937, el padre Félix cumplía 50 años. Y entonces el primero que lo quiso felicitar fue Moisés. Acuérdense que era su hijo primogénito. Y le escribe una carta muy bonita. Le dice más o menos así: mi muy amado Padre y Señor, Padre nuestro Señor, supimos por el reverendo padre Iturbide que el próximo 24 de septiembre serán sus bodas de oro de sacerdote, y su primera calamidad, pero hijo suyo, ha pretendido ser también el primero en felicitar, llevándole o presentándole sus obsequios que puede dar a su reverencia, que no son otra cosa que los que un hijo ha recibido de su padre. Fui el primero que Jesús me llevó con su reverencia, pero los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Por eso ahora pretendo ser el primero en felicitarlo, porque soy el último. ¿Qué le podré dar a mi amadísimo Padre? Ante todo, amado Padre, estas sinceras líneas le llevan una manifestación de mi profunda, sincera y fuerte adhesión a su reverencia como a mi Padre y como nuestro fundador, adhesión fundada en el inmenso cariño que un hijo tiene a su Padre en Dios. Qué bonito pensar que esa carencia de la figura paterna que tuvo en Pedro, porque Pedro, por su historia personal, no porque fuera un mal padre, sino por su historia personal, casi lo tuvo que abandonar. Como el padre Moisés lo sustituye sanamente con el padre Félix. Y el padre Félix, que era un hombrote formado y súper cariñoso, lo sostiene así 23 años. Entonces es una relación hermosa del fundador con su primer hijo. Entonces,
Después le obsequio con todo el ardor de mi corazón que desde este momento trabajaré, no por ser observante ni humilde, sino en ser un verdadero misionero del Espíritu Santo. Como Él me quiere, todo de Dios, solo de Dios, para solo buscar su beneplácito. Claro que Moisés Lira había leído muchas veces los resúmenes que el padre Félix hacía de los manuscritos de Concha Cabrera sobre cómo quería Dios a los misioneros. Dice, soy muy miserable, pero mis miserias me hacen más de Él. De ahí su título, en mi debilidad está mi fuerza. Por último, reciba, Padre, todo esto, lo de 4 meses, todo lo que pueda dar de espiritual, recíbalo, amado Padre mío, mis luchas, mis oraciones, mis pequeños sacrificios, mi apostolado, sobre todo con las almas más hermosas. A estas les pediría algo muy especial para su reverencia. Todo, recíbalo, amado Padre. Sé que sufre, estaba bien enfermo ya el Padre. Cuando celebró sus 50 años estaba a meses de morir. El 12 de septiembre de 1937 y va a morir el 10 de enero de 1938. Entonces, yo lo aseguro que lo acompañamos de corazón. Bueno, una cosa terrible, ¿verdad? Estaban con unas ganas de ir los de la comunidad de Celaya a los 50 años de las bodas de oro, que pues iban a ir, entonces tenían que tomar el tren con anticipación. El tren estaba en Celaya, tenían que hacer Celaya, Apaseo, Querétaro, San Juan del Río, México. Y entonces llegó una visita, eso está todo escrito en el tomo 2B, pero es que es algo terrible. Entonces llega la visita y los entretiene, dice el padre Moisés, vámonos a... No, pasa un tren y pasa otro, no nos vamos. Y cuando llegaron, no, el tren se retrasó y no llegaba el tren, porque no agarraron el que debían de haber agarrado. Llegó con retraso y luego en el camino se volvió a retrasar. Y llegaron a la celebración de los 50 años, cuando en la sacristía estaban felicitando al padre Félix por la misa, y el padre Moisés se ha de haber quedado fundido por atender a aquella visita, que era otro misionero. Si ustedes quieren, léanlo ahí, es muy interesante. Bueno, Moisés, ya les dije que, bueno, en Morelia estuvo pues muy bien y muy activo haciendo sus cosas, y tuvo algunas cosas muy notables, ¿verdad? Veía que los padres estaban muy cansados y dijo, ¿qué voy a hacer? Fue y les compró un radio, que en ese tiempo no había un radio en el convento. Y entonces se la pasaban a todo dar. Dice, donde fue superior, diría yo, fue padre. Él fue el primero que metió el radio en la casa. En Morelia era una novedad. Veía que nosotros estábamos cansados y dijo, yo les compro un radio. Y después el padre Jacinto feliz se pasaba medianoche en el radio. Tengan presente, ustedes no sé si ya habían nacido en 1934, creo que no. No había televisión, no había mucho menos internet. El radio era lo máximo porque oías un concierto, oías la voz del presidente de la República, esos horrorosos políticos cara de chango que luego tenemos. Pero era una gran... Bueno, el padre Félix va a morir también muy cerquita, como les dije, el 10 de enero
de 1938. Su salud fue declinando poco a poco. El padre Moisés, tan pronto como recibió la noticia, viajó a México logrando alcanzarlo con vida. Ahí sí, bueno, aquí sí llegó. En medio de su mucho dolor, el padre Félix todavía lo reconoció. Ya estaba en las últimas. Con la muerte del padre Félix, pues se cerró la primera época para los misioneros del Espíritu Santo. Había que caminar sin la tutela del fundador, presencia que había sido fortísima. El padre Félix había sido todo: formador, director espiritual, superior general, consejero, ecónomo, relaciones con bienhechores, etc. Entonces, gracias. Porque para Moisés, más que un fundador, fue su padre. Lo guió todo el tiempo. Entonces es de entender que el padre Moisés sufrió mucho con la muerte del padre Félix, pero durante su vida lo tuvo presente por su testimonio de santidad y se encargó de hacer presente su memoria entre sus hermanos, recordando el ideal que el santo fundador tenía para cada misionero del Espíritu Santo. A ver, los que trataron al padre Félix, los primeros, quedaron fuertemente impactados. A mí todavía me tocó la colita de todos esos. Yo no conocí al padre Moisés porque murió en 1950 y yo entré a la congregación en 1980, 30 años después. Pero sí conocí a muchos que conocieron al padre Félix, entre ellos mi tío Pablo, mi tío Pedro, conocí a Luis Martínez, a muchos, y hablaban a los padres Cabral con una admiración del padre Félix, pues impresionante. Yo me imagino cómo lo llevaría Moisés en su corazón. Bueno, muerto el padre Félix, pues había que hacer un capítulo general para sustituirlo. Entonces, pues las cosas estaban bien difíciles. Esta parte la estamos estudiando ahora. Mineros me está echando un cable. Cuando termina cuando termina el periodo de la vida del padre Félix, entonces, se convoca a un capítulo general extraordinario. Va a salir curiosamente elegido el padre Edmundo Iturbide, y digo curiosamente porque había como dos facciones muy enfrentadas, ¿verdad? Y entonces el padre Edmundo sale elegido y el padre Moisés recibe el nombramiento de ecónomo general. ¿Qué significaba? Pues que se iba a ocupar de una cosa que ni sabía ni le gustaba. Así nos pasa a veces. Usted va a ser el ecónomo. Oiga, pero yo nomás me sé la tabla del 1 al 9 y ya después ya no me sé nada más. Pero eso significaba también que el padre Edmundo lo llamaba para estar en la Ciudad de México. Sabían toda la congregación que una cosa era importante para el ecónomo. Las actitudes que caracterizaron al padre Moisés fueron la austeridad, era súper austero, y la sencillez. Y como ecónomo, pues no fue la excepción. Aquí hay un testimonio de un padre, de una señorita que se llama la señorita Rita Márquez, se llamaba, porque ya no está entre nosotros, por dicha, porque si no tendría 150 años. En una ocasión en que lo visité en México y que era el ecónomo general, me fijé en sus zapatos. Estaban muy desgastados. Solo él sabía que traía zapatos.
Ya pisaba más bien con las plantas del pie, pues casi no tenían suela. Yo le compré unos zapatos, aunque él no quería. Recuerdo que me dijo, solo por cumplirte tus deseos los acepto. Recuerdo también que lo vi escribir en una hojita de papel y con un pedacito de lápiz. Bueno, se tomaban muy en serio la pobreza. Él se tomó muy en serio su vida de austeridad. Al cuidar los bienes de la congregación, lo armonizó con sus actividades pastorales de dirección espiritual, predicador de ejercicios, que realizó mientras estuvo en el templo de San Felipe. Miren, también es una cosa especial, miren, les puedo contar experiencias mías. Yo, que soy bastante lejos en edad del Padre, todavía me tocaron cosas como estas. Yo estaba en Roma y me hicieron ecónomo de la comunidad de Roma. Era una economía horriblemente complicada. Y entonces había ahí un padre viejito que se llamaba el padre Vizoso, que yo quise muchísimo. Y me dijo, pues te veo muy preocupado. Pues es que me echaron el cargo del economato y yo no quiero eso. Yo te voy a ayudar, me dijo. Yo te voy a ayudar. Pero te voy a ayudar a mi estilo. ¿Y cuál es tu estilo? Antiguo. Entonces fuimos a comprar un cuaderno del tamaño de la mesa, casi, y ahí se hacía todo con lápiz a mano. Ya había calculado. No, me dijo, yo te voy a ayudar como yo sé. Y me ayudó y siempre salió todo perfectamente. Bueno, los ecónomos de hoy, las ecónomas de las madres, en general, tenemos un montón de laicos que nos ayudan, especializados en contabilidad, auxiliares de no sé qué. Ahorita, pan y cebolla es una maravilla. Pero antes, pues tenías que hacer todas las cuentas a mano, como me dijo Moisés, como los hizo Moisés y como me dijo el padre Alfredo Vizoso. Bueno, regresemos a qué pasó con aquellas monjitas que dejamos tiradas en la Ciudad de México. Con el nombramiento de ecónomo general, el padre Moisés retornó a la Ciudad de México. Y con ello tuvo la oportunidad de estar nuevamente más cerca de sus hijas. Para entonces la obra la integraban 73 hermanas. Miren, ahí está el hermano Alfonsito Pérez exactamente atrás del padre Moisés. Qué buenas fotos tenemos en la congregación. Bueno, y entonces había 73 hermanas distribuidas en 5 comunidades. 4 a ver, pues, ¿qué quieren que les digo yo? Crecieron muy rápido. Para entonces la obra la integraban en 4 comunidades en el Distrito Federal y una en Matehuala. Ante la decisión de establecerse como instituto religioso, el padre Moisés insistió en la necesidad de establecer formalmente el noviciado. Claro, si no hay noviciado, ¿cómo va a haber religiosas? El noviciado es la etapa en donde se preparan para absorber la espiritualidad y para tomar el carisma y para conocer en qué van a trabajar la misión. Entonces, la decisión de fundar el noviciado trajo consigo ciertos desacuerdos entre el padre Moisés y la señorita Amalia. Ya empezamos. La señorita Amalia, que ante todo quería que las hermanas estuvieran listas lo más pronto posible para hacer la caridad en las diferentes casitas. A ver, no, la formación que no, la caridad es lo primero. Jesús no se equivocaba. Pero no se bajaba del burro la señorita Amalia. Entonces, por su parte, el padre Moisés, no, muchachas, ustedes tienen que formarse para salir a hacer la caridad, si no, no van a durar ni un telediario. Fórmense. Pero la otra, que mejor no. Les dijo, no, si no hay una formación religiosa, entonces lo único que van a ser altruistas. Ay, qué buena es, con los perritos, con las flores, con el universo. No, aquí se trata de entregar la vida como Jesús.
tiene que haber formación. Bueno, para 1940 las diferencias iban en aumento, la otra que no, y el padre muy prudentemente, al querer dar un paso más en la obra, se pensó en establecer el Consejo General, que es lo normal en un instituto religioso, y entonces el padre Moisés, fiel a su costumbre, consultó. ¿A quién consultó? Pues ahí tienen al nuevo superior general, el padre Edmundo, quien prudentemente le indicó, espérense, el padre Edmundito también tenía experiencia de fundador, fundó 2 congregaciones y le fue de la fregada también por las señoritas. Bueno, y por el Señor, porque pues, son 2 partes. La historia de ellas también es muy interesante, pero siempre hay el elemento humano, hermanas, es humanidad. Ustedes hagan así, huele. Hagan así, huele. Quítense los zapatos. Esto es para decirles de una manera irónica que la humanidad produce muchas veces eso. Deficiencia. Deficiencia. Entonces, ¿qué pasó? Entonces consulta al Padre del Mundo y él muy prudentemente, pero le ha de haber dicho así a rajatabla, le dijo, mire, la señorita Amalia no debe continuar siendo la superiora general. ¿Cómo va a insistir en que no se formen? Pues en qué cabeza cabe, le ha de haber dicho. Aquí no está escrito más que le aconsejó muy prudentemente. ¿Por qué no? Ella no quiere asumir la vida religiosa. Esta quiere un grupo de muchachas, una pandilla de muchachas que hagan el bien sin estar formadas. Bueno, al dificultarse más la relación entre ellos, el padre Moisés decidió retirarse de la obra. Fíjense, en lugar de decirle, lárguese. No, dice, bueno, usted no quiere, me voy. Tome el camino libre, Amalita, quien conociendo dicha resolución, con firmeza dijo, no, la que se aleja soy yo. Ah, pues mejor. A ver, se los ironizo, pero son cosas que hay mucho sufrimiento atrás. Porque, a ver, Amalia estaba todo el día con las monjas. La querían también. Y entonces, sabiamente dejaron que la decisión fuera tomada por el Padre del Mundo, que resuelve, después de que ella dijo, yo me voy. Entonces el padre, ¿qué hacemos? ¿La dejamos ir? El Padre del Mundo les dijo, díganle a Amalia que se retire de la obra temporalmente, que se vaya a tomar un tecito de tila, que descanse, si puede irse a unos baños termales, que vaya, para que después que se serene, entonces tome una decisión sin apasionamiento. Ahorita está emberrinchada. El padre Moisés, obrando pues humildemente con el consejo del superior y de las autoridades eclesiásticas, informó al obispo Guillermo Trischler, que era el obispo de San Luis Potosí, de todo lo que estaba sucediendo con Amalia. Don Guillermo Trischler era el fan número 1 de Concha Cabrera. Cuando él era maestro en la universidad, en la Pontificia Universidad de México. Cuando lo hacen obispo, entonces dice que sí se va de obispo, pero que la primera parada la quiere hacer en la cruz del apostolado. Y va, y antes de entrar a tomar posesión de su diócesis, celebra una Eucaristía a los pies de la cruz del apostolado por el amor que le tenía tan grande a la espiritualidad y a Conchita. Y este señor ya está su proceso de beatificación. Entonces, don Guillermo Trischler, pues es informado, pasan 3 meses del plazo que le dieron a Amalita para que se fuera a tomar sus baños termales, se pusiera sus cremas y se relajara.
Y entonces Amalia decidió no volver a la obra, pero se fueron con ella las hermanas que compartían su manera de pensar. Estuvo bien, ¿no? No hubo más, no hubo pleito. Fue muy sabio el consejo del padre Edmundo. No, a ver, que se relaje, que lo piense delante de Dios, que vea. La otra no valoró lo que significaba tener un fundador santo. No lo valoró. Le pasó por aquí. Y lo había vivido. Pero ¿cómo es la libertad de las personas, no? El otro nunca la presionó. Bueno, a la salida de Amalia, Teresa continuó en la congregación 4 años más, siempre con la esperanza de que el grupo de hermanas externas resurgiera. Al correr del tiempo y ver que dicho resurgimiento no llegaba, también decidió retirarse. En su carta de despedida escribió: largos años han pasado y el grupo de hermanas externas por el cual principió la obra a la que pertenecéis, os ve crecer y él se extingue. Ese grupo os dio la vida y ahora os pide vida a vosotras. Pero es natural, quizá no acabáis de comprender el ideal y fin de ese grupo de almas que viven en el mundo y en los sueños. En la alborada de la obra se pensó fueran una misma cosa con las hermanas internas, también consagradas, también religiosas. Espero, sin embargo, que con el tiempo os intereséis por ese grupo y le deis vida. Yo, por mi parte, después de pensarlo y reflexionado, he decidido separarme, ya que mis sueños, el ideal acariciado tanto tiempo, lo veo realizable, y para no contagiar de esa desilusión y tristeza que me embarga, he decidido separarme. Tan. Entonces, las dos que iniciaron dejaron el campo libre. No se quisieron embarcar más. Yo digo, los caminos de Dios. Pero también me queda muy claro una cosa, que Dios nos deja en completa libertad. Ustedes piensen que si a Dios le decimos que no, Él no se enfada, probablemente se entristezca. A ver, en este caso uno dice, ¿qué les hubiera costado a este par de viejas hacerse como el fundador? Humildes, obedientes, uno lo piensa desde afuera, pero ¿está la libertad de las personas? Está la libertad. Entonces, Dios obra en medio de nuestras dificultades y eso es precisamente como el núcleo fundamental de la espiritualidad del Padre Moisés. Dios obra en lo imperfecto, pero hay que dejarlo obrar, ¿verdad? Podemos decir que al ser ella la encargada de las hermanas externas, con su salida el grupo pues sufrió un gran debilitamiento, ya que no se pudo recuperar e inició su proceso de extinción. Desde luego que el Padre Moisés sufrió la separación de sus dos primeras colaboradoras, pero la certeza de que él obraba según la voluntad de Dios, al consultarlo todo con sus superiores, le ayudó a conservar la paz. Creo que para él ha de haber sido una cosa horrible y ha de haber dicho, a ver, bueno, me duele muchísimo porque es que yo las inicié, yo las encandilé y ahora se van, pero yo no hice más que lo que tenía que hacer, con transparencia. Bueno, el legado y la propuesta carismática del Padre Moisés lo expresa así: vosotras sois mías, Dios ha puesto en mis manos, las ha puesto en mis manos, yo no las he buscado, Jesús es el que ha hecho todo. Esto viene de la espiritualidad de la cruz, Él lo ha hecho todo, Él me las ha entregado, yo tengo esta misión. La misión es esparcir por donde yo vaya la semilla de la pequeñez espiritual, de aumentar, de acrecentar el número de las almas pequeñas, trabajando en todas las almas que Él pone en mi camino.
lo tenía muy claro. Si Jesús me las ha dado de una manera muy especial y particular, y aunque indigno, me ha puesto como la fuente para que bebáis, y os ha puesto en mis manos. Es lo que digo. Pues si las otras hubieran sido dóciles y un poco menos obstinadas, y hubieran dicho, pues el carisma surge de este Señor. Con humildad el padre Moisés aceptó ser poseedor de un carisma en torno al cual Dios le dio la misión específica de hacerlo presente y extensivo con las personas a quien trató. El que ocupa un lugar muy especial, sus hijas, ese pequeño grupo de almas pequeñas que se fue formando en torno a él y ante quienes humildemente se reconocía como fundador y a las que consideró colaboradoras de su misión. Por eso yo en la oración al principio dije que uno de los frutos mejores del sacerdocio del Padre, que fueron muchos, es la fundación de sus hijas. Pero fíjense cuánto rodaje, cuánto sufrimiento. La misión que Dios puso sobre mí al traerme al mundo es precisamente la de intensificar ese espíritu de olvido propio. La espiritualidad que él vivió y que transmitió a sus hijas fue la de la pequeñez, infancia espiritual. El espíritu propio de las hermanas eucarísticas de la Caridad y de María Inmaculada es el de una verdadera pequeñez. A ver, nuestras hermanas, que serían nuestras sobrinas, porque entonces es un carisma al cual tienen, como nosotros al nuestro, se tienen que estar ajustando todo el tiempo, se tienen que estar contrastando con ese carisma. ¿Cuál es el carisma? De la pequeñez, de la austeridad, de la humildad, de la pobreza, de la caridad exquisita. Bueno, y continúa el padre Moisés. Es el de una verdadera pequeñez, o sea, el auténtico espíritu de infancia espiritual, tal como nos lo enseña Jesucristo nuestro Señor en su Evangelio. De ahí brota ese carisma de Jesús, como nos lo recomienda la Santa Iglesia y como han practicado y enseñado los santos, como Santa Teresita del Niño Jesús. El padre Moisés no pudo escribir, y como la Beata Concepción Cabrera, y como el venerable Félix de Jesús no lo pudo escribir. Ahora nosotros lo decimos, porque es una corriente dentro de la espiritualidad de la cruz. Ya me están haciendo señas. Bueno, entonces hay unas cosas muy hermosas para las misioneras de la Caridad de María Inmaculada que tienen varias tareas. Yo no quiero decir todo porque este es un curso, pero es también un taller. Bueno, el padre Moisés encuentra confirmada la espiritualidad de la infancia espiritual en la doctrina de Teresa de Lisieux, a quien toma como modelo y guía para sus hijas, las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Bueno, como propuesta de camino de santidad, dejó la conquista de la atención amorosa al Padre como hijas pequeñas, atentas, amantes, complacientes. Esto brota de la experiencia del Padre Félix, la atención amorosa. Y todo esto brota de la espiritualidad de la cruz, que inaugura en la Iglesia un torrente de espiritualidad para que riegue los campos de la Iglesia en diferentes institutos. El Instituto de las Hijas de la Caridad de María Inmaculada, yo le decía a la superiora general, ay madre, ¿quién puede medir el bien que ustedes han hecho en la iglesia? ¿Quién lo puede medir? Me decía, ay padre, gracias, tiene usted un alto concepto de su instituto. No, es que es verdad, es verdad. Una persona que se entrega con fidelidad a su vocación
por donde quiera que pasa, hace el bien. Y ellas han tenido muchísimas hermanas que han hecho el bien a lo largo desde su fundación. Miren, y luego el padre Félix, que también fue fundador, pues también fue como modelo para el padre Edmundo y el padre Moisés en sus fundaciones, fue como modelo. Lo vieron, cómo trataba a sus hijas, lo que sufrió, lo vieron. Entonces, continúa diciendo el padre Moisés, haced lo que él hizo. ¿Qué hizo? La complacencia de Dios, el agrado del Padre, la voluntad de Dios Padre, ante todo y verdaderamente en toda su perfección, el agrado de Dios y nada más. Esta tendencia de Jesús es una consecuencia de que era el Hijo de Dios y naturalmente en los detalles más insignificantes de su vida hizo la voluntad del Padre en toda su perfección y por tanto fue la complacencia de Dios Padre. El ideal que quiero que tenga cada una de ustedes es el mismo que tuvo Jesús. Su lema debe ser el lema del Padre. Yo siempre hago las cosas que le agradan a mi Padre. Ándele, eso tiene que revisar cada día una religiosa misionera de la Caridad de María Inmaculada. Esa es la consigna. ¿Yo estoy haciendo lo que le agrada a mi Padre? ¿En esta comunidad en donde estoy? ¿Hago lo que le agrada a mi Padre? ¿Actué como actuaría Jesús en esta situación en el colegio? Me dirigí muy bien a los sacerdotes que me caen gordísimos porque no nos dejan hacer lo que nos toca. ¿Lo traté como lo hubiera tratado Jesús? Ándele, la religiosa fundada por el Beato Moisés tiene ese ideal. Es decir, yo siempre hago su agrado. De manera perfecta lo hizo Jesús. Nosotros, dice el Padre, hasta donde nuestra miseria lo permita, pero eso debemos hacer. Bueno, el sueño del Padre Moisés, ya estoy acabando, como fundador era la expresión carismática que emanara de cada una de sus hijas a través de una caridad sin límites. Ese era su ideal. El fin de la obra es bien sencillo. Fíjense qué sencillo. Es de una exquisita caridad para con todos los seres que nos rodean. Me imagino yo, ¿qué cosa es algo que sea exquisitamente bello y bueno que tengamos al frente? En este mundo, apenas las flores, apenas. Todo lo demás, y luego algunas flores tienen espinas. Pero algo que sea exquisitamente caritativo. Como sabemos, escribe el Padre Moisés, es una obra de caridad, una obra que trata de impartir la caridad en todas sus formas. Caridad que abarque lo material y lo espiritual. Ah, sí, yo soy muy caritativa, rezo siempre por ti, pero nunca te doy ni una monedita de a 10 centavos. Nosotras tenemos muchas cosas que hacer para practicar el bien. No solamente tenemos hospitales, sino que el campo de acción de nuestra obra es muy vasto y por lo mismo necesitamos virtud para tocar todas las llagas de la humanidad. Bueno, mi apostolado y el vuestro debe ser el apostolado de la bondad, distintivo que quiero que tengan todas y cada uno. Qué hermoso, ¿verdad? Que decirle, a veces nosotros somos, por lo que sea, por el calor, porque nos cayeron mal los chicharrones, porque tuve un pleitecito con mi hermano en la mañana, a veces no somos una expresión de bondad. Entonces, construir eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Expresiones que muestran
un gran amor a los hombres, el deseo de hacer el bien a toda persona necesitada. Eso anhelo. Pide a sus hijas para que lo realicen en su apostolado, siendo bienhechoras de la humanidad. Mira qué fácil. Bienhechoras de la humanidad. No había necesidad humana que les fuese indiferente. Bueno, hasta aquí los textos. Es verdaderamente sorprendente la doctrina que une la infancia espiritual, la espiritualidad de la cruz y la exquisita caridad vivida en la bondad. Es un carisma que en la iglesia le fue regalado a la iglesia, porque es para la iglesia, y cuyo acueducto fue Moisés Lira Serafín, sacerdote misionero del Espíritu Santo, formado por el padre Félix. Qué hermoso hilo conductor. Nuestro Señor tiene sus caminos. Y así ha querido que fuera. Bueno, ahora la tarea va a consistir en esta. No la anoté, pero Anita se los va a pasar. Anita es la chica de los cables, para que a nadie se le pase la tarea. Va a tener 2 puntos. El primer punto, que ustedes me hagan el favor de meterse a informarse por una plataforma de información. Ya no quiero hacer propaganda a Google, pero es la que usamos. Se meten, por favor, y van a indagar cuáles son los campos apostólicos de la misión de las misioneras de la Caridad de María Inmaculada y en qué países están. Entonces, interésense en saber. Tienen unas buenas páginas y entonces va a estar interesante que ustedes sepan, a ver, ¿a qué se dedican estas monjitas? ¿A qué las puso a trabajar el Padre Moisés? ¿En dónde expresan su caridad? Eso lo van a buscar. Y el segundo punto de nuestro trabajo es que ustedes, por favor, si pueden, compren. Ya estoy haciendo propaganda, pero es que es importante conocer a nuestros líderes de opinión y de espiritualidad. En la editorial La Cruz, el libro que se llama Pan Diario, Amasado, Horneado y Servido por Moisés Lira Serafín. Es una hermosa selección de textos que hablan de todo lo que ustedes puedan pensar. Y cuando yo estaba haciendo este trabajo y que lo hicimos con mucha ilusión, en un equipo muy grande que nos juntábamos y platicábamos, yo después, así en la intimidad, decía, de todos los textos de estos, los que son más bonitos son los del Padre Moisés. Son porque, no sé, son como muy sencillos, muy cercanos, como que te dan un poquito de risa, ternura, muy, muy cercanos los textos. Y yo pienso, pues así era él. Y escribía sin florituras. Entonces, les recomiendo, por favor, sobre todo a las personas que han tenido años en la espiritualidad de la cruz, la alianza, el apostolado, o personas que no pertenezcan a estas obras, que por favor adquieran ese libro. Así las madres se van a tener que poner las pilas para hacer la segunda o tercera edición, porque esta espiritualidad no se debe encerrar, está para transmitir, nos alimenta. Bueno, la saludo con mucho cariño y les quiero decir, creo que ya les habíamos dicho hace 8 días,
que por motivos prácticos, tan prácticos como me cambian de Costa Rica, todavía estamos en Costa Rica, y yo me voy el martes y el curso tocaría el miércoles, les voy a pedir de favor si nos reunimos aquí el lunes próximo, ¿qué día es? Lunes 20 de mayo, para tener la última sesión. No se olviden, les agradezco muchísimo la comprensión ante digamos, suceso que no teníamos previsto, porque yo planeé el curso mucho antes que me dijeran que ya me voy. Les agradezco y vamos a terminar recordando esta frase del Padre Moisés. El alma que tiene un gusto grande en complacer a nuestro Señor, que ve a Jesús, busca a Jesús, esa alma obra por amor y le manifiesta de 1000 maneras su amor. Señor, permítenos, como el beato Moisés, obrar siempre por amor y poderte manifestar nuestro amor de 1000 maneras. Te lo pedimos porque tú eres un Dios de misericordia y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una buena noche.